la situación en Haití por la violencia de las pandillas parecería desbordarse. La situación parece, por momentos, imparable. Vamos a tener una lectura amplia, certera, más actualizada del panorama en Haití. Para esto nos acompaña Anely Ruiz, corresponsal en jefe de Prensa Latina en Haití, quien conecta con nosotros. Bienvenida a Esto No Tiene Nombre. Muchísimas gracias, Miralba. También es un placer estar con ustedes aquí en esta sesión. ¿Cómo está la situación en Haití? Cuéntanos, a nivel general, ya luego entramos en el tema de las pandillas, pero a nivel general, ¿cómo está la situación en Haití? Bueno, como muchos conocen, Haití en los últimos años lleva viviendo una crisis económica, una crisis política, crisis de seguridad que se ha disparado especialmente en este último año. Han aumentado, por supuesto, los índices de pobreza, ha aumentado también los índices de personas bajo inseguridad alimentaria y la situación está bastante grave, sobre todo para las personas más vulnerables, que al final son la mitad de la población del país. Cerca de 4,3 millones de personas padecen de inseguridad alimentaria, de ellas cerca de 1 millón está en crisis, y a nivel político las principales fuerzas no llegan a un acuerdo. Recientemente, la semana pasada, cumplió 1 año en el poder el primer ministro Ariel Henry, pero no ha podido cumplir sus promesas de alcanzar un acuerdo político, organizar un proceso electoral, reformar la Constitución. Entonces continúa en un stand-by político en este sentido. Excelente, pues vamos ahora directamente con el tema de las pandillas. Parecería por momentos que se desborda, que no hay forma de controlar esa situación. ¿Cómo está actualmente la situación de las pandillas y cómo impacta esto al ciudadano haitiano normal, común? A ver, las pandillas no son nuevas en Haití. Ya desde cerca de 2004, con el expresidente Jean-Bertrand Aristide, ya había esa problemática, pero realmente se han multiplicado en estos últimos días, especialmente tras el asesinato en julio de 2021 del presidente Jovenel Moïse. Poco antes de su asesinato, ya las pandillas tenían controlada la salida sur de la capital, la zona de Martizán y Cafú, que es el que conecta la principal ciudad del país con los 4 departamentos del sur. Eso sucedió desde junio de 2021, y en estos últimos 12 meses la situación ha sido aún peor. De hecho, hay zonas, se habla, organizaciones de derechos humanos, incluso Naciones Unidas, indican que al menos el 30% del territorio de la capital está ocupado por las pandillas. Entre ellas sobresale la alianza que hizo Jimmy Cherizier, un ex policía conocido como BBQ, que hizo una alianza con al menos 9 pandillas poderosas que operan aquí en Puerto Príncipe, y también con otras menos poderosas. Ellos están en toda la zona de lo que sería la zona norte de la capital, la barriada de Cité Soleil, que es el barrio más vulnerable y extenso del país, y también en la zona sur. Por el norte, lo que sería Croix de Bouquet, opera 400 Mauboso, que fue muy conocida tras el secuestro de los 17 misioneros de Estados Unidos y Canadá en octubre del año pasado. Esa es la situación actual. Entonces, estas grandes federaciones de banda, porque incluyen a más de una, por supuesto, tienen enfrentamientos entre sí por el control territorial. A finales de abril, por ejemplo, 400 Mauboso tuvo enfrentamientos por casi 2 semanas que dejaron más de 200 fallecidos, cientos de heridos, cientos de viviendas destruidas, y al menos 16,000 personas tuvieron que abandonar la zona. Ahora ocurrió algo similar. Desde el 8 de julio se están enfrentando por el control de Cité Soleil, que es el barrio que les comentaba, entre las alianzas del G9 y del GPEP, que también controlan algunas áreas de esa zona.
Ayer mismo Naciones Unidas estaba diciendo que al menos 471 personas fueron víctimas, tanto fallecidos como heridos como desaparecidos. Otras instituciones locales de derechos humanos, como la Red Nacional de Derechos Humanos, indica que al menos 300 personas fallecieron y cientos, por supuesto, permanecen heridas. Eso para esas zonas donde se está desarrollando estos nuevos enfrentamientos es fatal. Son zonas muy deprimidas, donde viven muchas personas con escasos recursos e incluso estuvieron en los momentos más complejos del conflicto, estuvieron sin acceso al agua, sin acceso a comida. Hay que recordar que, por ejemplo, en Cité Soleil, que es el barrio pobre más extenso del país, 1 de cada 5 niños tiene desnutrición infantil crónica. Es decir, es muy complejo para las personas de esa zona. Estos enfrentamientos, por supuesto, también han provocado otras cosas, un alza en los precios, una crisis en el combustible. Las zonas donde se están enfrentando, por ejemplo, es la zona donde está emplazada la terminal Barrot, que es la más grande del país, almacena casi el 70% de los combustibles del país, y los enfrentamientos, por supuesto, en el área hacen que sea inaccesible la distribución de combustible. Esta falta de distribución de combustible, por supuesto, encarece los productos de primera necesidad, encarece servicios como la transportación colectiva y también la generación de energía. Hay que recordar que solo entre el 30 y el 40% de la población de Haití tiene acceso a servicios eléctricos estatales. El resto, por supuesto, lo genera de manera minorista, tiene un pequeño generador, pero ese generador necesita combustible para poder tener electricidad. Entonces ha sido muy grave para la región y para, por supuesto, toda la capital. Ha sido muy tenso los enfrentamientos. Ayer mismo, por ejemplo, se escucharon muchos disparos en el centro de la ciudad. Y aunque se está experimentando una muy tímida calma, los conflictos continúan. Los conflictos continúan y, por supuesto, eso afecta muchísimo a la población. Mencionabas hace algunos minutos al asesinado presidente Jovenel Moïse. ¿Hay alguna noticia reciente sobre este suceso? Todavía no hay nada definitivo, no hay juicio previsto. ¿Cómo está esa situación? Porque estamos hablando de un magnicidio. Mira, ahora mismo la investigación comenzó a dar algunos pasos nuevamente, luego de meses que estuvo estancada. Por la investigación ya han pasado 5 jueces de instrucción. Wow. La mayoría de ellos, es decir, 4 de ellos, se retiraron. Dios santo. 3 de ellos se retiraron alegando cuestiones de seguridad. Uno fue desechado por el decano del Tribunal de Primera Instancia de aquí de Puerto Príncipe por incumplir los tiempos establecidos. Y desde aproximadamente junio tomó el caso un nuevo instructor, ha hecho algunas entrevistas, pero realmente el caso está paralizado. En el lugar donde más ha avanzado quizás un poco es en Estados Unidos, donde hay prisioneros, al menos 3 personas de las implicadas. Una de ellas es el ex senador John Joel Joseph, también uno de los empresarios o comerciantes que supuestamente están relacionados con el archivo. Hace poco se supo que, por ejemplo, otro de los comerciantes que había viajado a los países de Oriente Medio y había sido apresado en Estambul, Turquía, las autoridades de ese país decidieron que Haití no le había provisto de todas las informaciones necesarias para su extradición. Entonces suspendieron la extradición hacia Haití, aunque permanece detenido. El caso está prácticamente paralizado, no se conoce
exactamente qué fue exactamente lo que sucedió. Y hay que también recordar que desde hace más o menos 2 meses el Palacio de Justicia de la capital, donde radica la Fiscalía, por ejemplo, fue atacado, asaltado por bandas armadas. Hoy mismo se conoció, por ejemplo, que el Palacio de Justicia, la Fiscalía de Curadibuqué, donde opera la banda 400 Mauoso, esa fiscalía fue incendiada durante la madrugada de este martes. Entonces, la justicia está caminando bastante lento con respecto a este archivo y se conoce muy poco, y también muchas personas señalan que será difícil que realmente se pueda llegar, al menos en el corto plazo, a una solución. De hecho, muchas de las personas incluso instituciones que pedían ayuda internacional para investigar el caso, como la Oficina de Protección del Ciudadano, que es una entidad estatal, aunque independiente, y que defiende los derechos humanos, indicaron que en los últimos 25 años el país no pudo resolver ninguno de los crímenes de alto perfil. Por lo tanto, que iba a ser difícil que pudieran también solucionar este magnicidio. Wow, noticias que son, digamos que tristes para la institucionalidad, no solamente de Haití, sino de cualquier país del mundo en donde se quiera vivir en un estado de derecho. Pero lamentablemente esas son las informaciones. Muchas gracias, Anneli. Amigos, hemos conversado con Anneli Ruiz, corresponsal en jefa de Prensa Latina en Haití. Con ella hemos tenido de primera mano todo lo que acontece en nuestro vecino país con relación a las pandillas, con relación al estatus de digamos, el juicio del asesinato, el magnicidio a Jovenel Moïse, y esa es la situación actual en Haití. Gracias, Anneli, por la información tan certera, tan precisa. Siempre es un placer recibirte por aquí. Gracias también a ustedes por invitarme.